Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Salude al que está a su derecha, a su izquierda. Saludémonos todos esta mañana después de haber alabado a Dios. Y dile, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos al oír la voz de Dios, la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y quiero que esta mañana usted le regale una sonrisa a las visitas, regálele un abrazo si es posible al hermano que ya tenía tiempo que no lo miraba. Agradézcale a Dios por permitir en su vida caminar. Y estamos llegando ya casi al final de la serie Exámenes de Dios para el cristiano, los exámenes de Dios para el cristiano. Hemos estado hablando de diferentes exámenes, pero el tema del examen que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con las aflicciones. El examen de las aflicciones, las pruebas, las dificultades, los problemas. Y es bien difícil, a menos que alguien esté muy seguro de sí mismo, de su conocimiento, es muy difícil que alguien anhele o pida una prueba. Y más cuando la prueba tiene que ver con problemas. Cuando nos toca guiar a la iglesia en algunas áreas y en los ministerios, sobre todo la consejería, y cuando la gente viene a la iglesia en sus ocasiones primeras, normalmente la gente viene con muchos problemas. Y nuestro deseo cuando predicamos el evangelio de Cristo, que es un evangelio completo, que no le falta nada a ese evangelio, siempre estamos en mente considerando que Dios va a cambiar la vida de las personas, y nosotros en nuestro interés rogamos y oramos al Señor para que se quiten los problemas de aquella persona. Sin embargo, las pruebas, las aflicciones, las dificultades son parte de la vida del cristiano. Y no siempre se van a ir. Y no siempre se van a terminar. Al haber un cambio de vida, al haber una nueva vida en Cristo, obviamente muchas cosas son por nuestras concupiscencias, por nuestro estilo de vida, muchas cosas son terminadas. Pero Dios que mira el corazón, dice la palabra, Dios que mira el corazón ha de traer a nosotros tiempos difíciles, aflicciones, dolores. Y si usted cree que esto no es verdad, Jesús, cuando tomó forma de hombre, dejando la gloria de Dios, no dejando de ser Dios, dejando la gloria de Dios, viniendo a la tierra en cumplimiento y en obediencia a la palabra de Dios para el hombre, dice que fue un varón de dolores, un varón de sufrimientos, perseguido, menospreciado, desechado, humillado. Y el cristiano, siendo imitador de Jesús en la tierra, también seremos afligidos, perseguidos, sufriremos pues. Pero nadie en su sano juicio viene a la presencia de Dios y le dice al Señor: Señor, mándame problemas. ¿Verdad que no? ¿Cuál es nuestra oración? Señor, quítanos, acabamos de cantar, ayúdame, Señor, quita de mí los problemas.
Hay una oración en el Salmo 139 que le invito a leer esta mañana conmigo, donde una persona clama al Señor de una manera poco común. Y usted va a decir, es que este hermano se sentía seguro de sí mismo, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 23, examíname. Esa es una palabra muy difícil. Nadie viene a la presencia de Dios y dice, Señor, examíname. Es muy difícil que un cristiano se exclame o se exprese de esa manera. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahora, al leer este pasaje, hermanos, obviamente que Dios conoce todo. Amén. Obviamente que Dios conoce desde antes de que nosotros viniéramos y llegáramos a este mundo. Él ya nos conoció. Al profeta le fue dicho desde el vientre, sabía quién eras, vientre de tu madre. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. ¿Por qué el escritor, por qué el que está compartiendo con nosotros esta palabra que viene de Dios dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pareciera como que le está hablando a un Dios que no le conoce, pareciera que le está dando instrucciones a un Dios que no sabe de él, pareciera que tiene una plática con un Dios que está lejos de él, pero no es así, mis hermanos. La siguiente parte de este versículo nos explica por qué este hombre está diciendo esto. Y dice el versículo 23, pruébame y conoce mis ¿qué? Mis pensamientos. La palabra pruébame quiere decir que este hombre le está diciendo a Dios, yo puedo pensar que estoy bien, yo puedo pensar que tengo un buen corazón, yo puedo creer que soy un buen hijo tuyo, yo puedo estar confiado que soy un gran hijo tuyo, pero de nada me va a servir si al momento de que tú me pruebes, yo no paso la prueba. Antes se hacían, bueno, no sé, recientemente si se estén haciendo exámenes de manejo. Pero es muy común que en los Estados Unidos las pruebas de manejo son literales. Y hay gente que ha manejado muchos años de su vida en otros países. Y llegan a los Estados Unidos y obtienen una forma de vivir legal. Y entonces buscan obtener una licencia de manejo y les digo una cosa, reprueban. ¿Ha escuchado usted casos así? Y que la gente dice, pero yo tengo 20 años manejando, ¿cómo que reprobé el examen? Y hay gente que nunca ha manejado un carro en los Estados Unidos. Y les dan un libro y los ponen a estudiar. Y esa gente nunca ha manejado un carro y van al examen y lo pasan. Y el que tenía 20 años manejando dice, qué vergüenza. Este hombre, esta mujer nunca me habían agarrado un carro y yo que tengo 20 años manejando reprobé, porque dice el sabio en el libro de Proverbios, no te fíes en tu propia prudencia. No te fíes en tus propios pensamientos. El problema del cristiano es que muchas veces está seguro de sí mismo. Muchas veces cree lo que Dios no mira. Dios mira el corazón. Pero nosotros, hermanos, muchas veces creemos que estamos bien con Dios y que somos un pilar sobre una roca. Estaba viendo en las noticias un señor que dijo estar a la orilla del mar y dice 40 años tengo que construir este negocio aquí al pie del mar y nunca pensé que en una noche el mar se lo llevara. Y mire lo que me dejó el mar, y ahí está todo caído y los cimientos todos volteados y el lugar
totalmente como si hubiera sido con una máquina destruido a propósito. Una noche bastó para que mi restaurante, decía este hombre ahí al pie del mar, quedara. Recientemente en los Estados Unidos, en Kerr, la lluvia, 40 minutos subió el río Guadalupe y si no estoy mal ya llevaban más de 100 muertos y no sé cuántos desaparecidos. 40 minutos fue destruido. Y a veces Dios, tú te sientes bien, crees estar bien y Dios te manda una pruebita y en 5 minutos quedaste destruido. ¿Por qué? Dice el autor de este libro: pruébame para ver si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad. Quizás yo no lo pueda ver, quizás yo no lo pueda sentir. Es más, yo me siento seguro y tan seguro como hijo de Dios que necesito que me pruebes, que me mandes aflicciones para saber si en mí hay total y plena confianza en ti. Basta, hermanos, un minuto y usted está aquí: Señor, yo confío en ti, nada me moverá, aunque la tierra tiemble, yo confío en ti, mi patria está allá en el cielo. Y empieza el temblor y usted sale corriendo. 20 segundos de temblor y todo lo que usted dijo del Señor, que usted estaba seguro en Él y que en Él estaba todo, en 20 segundos. Dios mueve a veces nuestra roca, y no hablo del fundamento que es Jesucristo. Dios mueve el lugar donde estamos parados. Y tantito que nos mueve, hermanos, a veces reaccionamos como lo que verdaderamente somos. Los apóstoles estaban en la barca y empieza la tormenta y de repente el Señor Jesús, en su humanidad, dice la Biblia que se toma un tiempo de descanso y se duerme. Bastaron unos momentos en medio de esa lluvia, en medio de esa tormenta, para que el barco comenzara a sufrir estragos. Bastaron unos momentos, hermanos, en aquella hora para que el Señor Jesús los reprendiera y les dijera: hombres de poca fe. Es que la prueba, hermanos, la prueba revela en nosotros lo que realmente tenemos en el corazón. Por eso el examen de las aflicciones no es un examen que deberíamos de ignorar, no es un examen que deberíamos de pasar por alto y decir: yo no me gustaría pasar por ahí. Por el contrario, las aflicciones, las pruebas, las dificultades, al revelar lo que nosotros somos, hermanos, muchas veces con gozo usted puede pasar las aflicciones y usted vivir verdaderamente su vida en Cristo victorioso, porque ha puesto toda su confianza en el Señor. Así dice el salmista: he puesto toda mi confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora me quiero quedar con la parte de pruébame y conoce, salud, pruébame y conoce mis pensamientos. Ahora, quiero hacer una aclaración. Es necesario aclarar porque a veces nos perdemos un poquito. No es lo mismo una prueba que una tentación. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo ser probados a ser tentados. Dice la palabra de Dios que una manera que se conoce a Satanás es como el tentador, el engañador. Lo que Dios quiere con nosotros a través de las pruebas, de las aflicciones, es revelar lo que hay en nosotros, en nuestro corazón, y obviamente hacernos crecer.
rectos, derechos. Pero Satanás no. Satanás ni quiere vernos crecer en fe, ni quiere vernos fortalecidos en el Señor, ni quiere vernos pegados de la mano de Dios y agarrados de la mano de Dios, sino que Satanás quiere vernos destruidos, derrotados, afligidos, deprimidos y al borde del suicidio, para que usted no dé gloria a Dios. Para poder crecer y para poder acceder a la misericordia de Dios, Dios prueba el corazón. Y lo que Satanás hace para intentarnos destruir y derribarnos y hacernos no dar gloria a Dios es tentarnos. De tal manera que la tentación es un acto que promueve la desobediencia a Dios. Y la prueba produce fe. De tal manera, hermanos, que usted no confunda ni siempre crea que los problemas, por muy malos que sean, no necesariamente vienen de parte de Satanás. Hay muchos problemas que pareciera que vienen de parte de Satanás, pero es Dios que permite que pasen esas cosas en la vida del cristiano para poder revelar lo que hay en su corazón. No fue casualidad que Pedro negara a Jesús. Jesús lo permitió. Dios lo permitió. No fue casualidad que aquellos hombres se quedaran en la barca comenzándose a hundir. Dios lo permitió. No fue casualidad que Judas pensara en su corazón qué desperdicio de perfume, pudiéndolo vender y dárselo a los pobres. Allí estaba siendo probado su corazón. No fue casualidad que la gente no creyera en Jesús. Quiero que vaya conmigo al libro de Santiago. Es un libro muy conocido. Los días jueves hemos estado estudiando Efesios, Santiago, Hebreos. Santiago capítulo 1. Voy a pedirles que se pongan de pie. Versículos 12 al 14. Vamos a aclarar esta probable confusión en las personas. Leamos. Dice versículos 12 al 14. ¿Todos juntos? Bienaventurado el varón, porque cuando haya resistido la prueba, cuando alguno es tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado pueden tomar su lugar. Entonces dice aquí, bienaventurado el varón, la persona que soporta la la tentación. Muy bien, ya usted hablaremos de eso en otro examen, el examen de la tentación. Bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, y aquí es donde algunos dicen, ahí está, es que la tentación es una prueba. No. Cuando haya resistido el acto de la tentación, también es una prueba. También es una forma de saber lo que hay en el corazón de nosotros. Pero el autor aclara que la tentación no viene de parte de ¿quién? De Dios. En otras palabras, la tentación va a ser puesta por el engañador, por el que atrae a la persona a la desobediencia y al pecado, y Dios, que mira todo, Dios está mirando tu comportamiento cuando el engañador ¿qué?
Estuvimos, no voy a decir nombres, pero quizás usted se vaya a acordar, pero estuvimos en una celebración de 15 años de una familia de la iglesia. Y uno de los hermanos que está aquí fue invitado a participar en esos 15 años. Y estábamos mucha familia y muchas personas de la iglesia, muchos hermanos, muchos de otras iglesias, y estábamos gozándonos en aquel momento. ¿Sí? Pero también, como es normal en esos lugares, va familia que no es creyente, que saben de Dios, conocen los templos, conocen lo que hacemos en las iglesias, pero no eran creyentes. Y los hermanos estaban alabando a Dios con la música. De repente alguien de los no creyentes pues se salió a la pista a bailar, agarró su caminito y empezó. Ese no creyente. Y como la música era alegre, pues él nomás ocupaba tantita música, tantito ruido y empezó. Pero no era una danza, un baile planeado para glorificar a Dios, no. De repente después del 1, ¿quién vino? ¿Cómo que el pastor? No, el 2. Vino el 2. ¿Por qué? Porque el 1, pues él, contra todas las vergüenzas, contra todo el problema, pues él dijo, vámonos. Y el 2 dijo, si el 1 ya está ahí. Y entonces todos los ojos empezaron como escáner, ¿verdad? A ver qué pasaba. Repito, quienes estaban tocando la música estaban glorificando a Dios. Quienes no eran creyentes no estaban glorificando a Dios. ¿Qué dice el versículo aquí? Dice, tentados, atraídos y seducidos por su propia, ¿qué? Concupiscencia. Hermanos, eso puede pasar hasta aquí en la iglesia, lo que estoy diciendo. Por eso tiene usted que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque todo lo que es para honra y gloria de Dios, su origen debe ser en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Todo lo que nace de la carne, toda seducción, toda atracción, aún de las cosas que hacemos para Dios, si su origen es en la carne, no agradan a Dios. Cuando usted las lleva al sacrificio, Dios huele y dice, esta ofrenda, ¿qué pasó con Abel y Caín? Dice la Biblia que los dos ofrecieron holocaustos. Y Dios estaba viendo lo que Caín y Abel estaban haciendo. Pero dice que una ofrenda fue olor grato. El corazón de Abel alineado al corazón de Dios. Y usted escucha la música y aunque sea la iglesia y usted dice, ay, voy a sacar mis pasitos. Movido por su concupiscencia, su deseo de la carne. Y está esperando la historia, ¿verdad? Bueno. Y entonces, de repente el 2, el 3, y llegó un cristianito que dijo, pues ya hay 2 y 3, vámonos. Hermanos, la tentación normalmente viene como un acto natural en un mundo natural, donde todo es natural, pero el cristiano va a ser seducido y atraído a ese acto natural. Y entiendo lo que usted puede decir, y no voy a hablar más de ese tema. Digo y aclaro que lo que el enemigo pone en nosotros es un deseo, un buen deseo, para que cada uno de nosotros desagrademos a Dios y lo veamos nosotros como algo muy natural. Por eso habla
la tentación de que no proviene de Dios. Dios nunca va a mandarte algo que usted va a decir, pues el Señor sabe y me conoce que yo soy pecador y el Señor permitió. No, no es el Señor. El engaño y la seducción, la atracción es en nuestras propias concupiscencias. Entonces, ¿qué es la aflicción? ¿Qué es la prueba? Bueno, vamos a ver. Bueno, dice el autor, amados, hermanos míos, no erréis, no se confundan. Versículo 2. Ahora voy a regresarme a Santiago, capítulo 1 y el versículo 2. Hermanos míos, le sigue hablando a creyentes, le sigue hablando a personas que están convencidas de su fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuando qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Las tentaciones traen deshonra, traen desobediencia, traen una caída, pero las pruebas traen una recompensa grata delante de Dios. De tal manera que las pruebas son todas aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ser reveladas a la luz de la palabra de Dios, deben ser expuestas a la luz de la palabra de Dios, sabiendo que esas pruebas de fe producen ¿qué? Paciencia. Entonces, las aflicciones y las pruebas nos van a llevar a un resultado, y el resultado tiene que ver con la paciencia. Y de eso hablé el domingo pasado. Hablé de la paciencia, hablé de la esperanza, hablé de la confianza. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros nos encontramos en pruebas y que esas pruebas vienen de parte de Dios, no tenemos que estar deprimidos. No tendríamos por qué estar preocupados, pero a veces estamos. No tendríamos por qué estar ansiosos. Jesús tuvo que decirle a sus discípulos, por nada estéis ¿qué? Y dígame usted qué incluye la palabra nada. No, es que si Jesús viviera ahorita como está la delincuencia, el Señor le vuelve a recordar. No. Es que si el Señor conociera a los gobernantes, a los países que están en guerra, el Señor conoce todo. Y Él es el mismo Dios ayer y hoy. Y cuando esta palabra se escribió, hermanos, esta palabra es permanente, es en todo tiempo. Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Al contrario, que sean conocidas, ¿qué? Ustedes sus peticiones pónganlas en el altar de Dios, pero nada les inquiete. Y a veces se puede hacer alarde de muchas cosas y Dios revela nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestras concupiscencias desenfrenadas. Dios las revela a través de las pruebas. ¿Cómo reaccionamos? Y cuando nosotros vemos que las pruebas producen paciencia, dice el Señor, si tú tienes una mente bien clara de lo que yo estoy haciendo contigo, en lugar de venir desbaratándote y llorando delante de mí, vendrías contento y con gozo. No digo yo. Tened por sumo gozo cuando estemos en pruebas. La aflicción, hermanos, que viene de parte de Dios es pasajera, no es permanente. De tal manera que Dios sabe que durante ese lapso de prueba nosotros vamos a obtener un resultado. Y ese resultado, hermanos, es lo que Dios quiere. Y ese resultado es lo que el salmista en el Salmo 139 está esperando. Y por eso él dice, examíname, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad, para que me purifiques, para que me limpies. Y en eso que estoy mal,
¿Cuántos de ustedes se realizan exámenes médicos generalmente? Levante su mano. Dice usted, yo voy seguido al médico a checarme. La iglesia está muy sana, qué bueno. Les digo una cosa, revísense, incluyéndome yo. ¿Qué dice uno? Hombre, yo todavía le calculo que otros 80 años. Y le sacan sangre y le dicen, y usted tiene esto y tiene esto, ya no le siga, ya me estoy enfermando nomás de sentir. Los que saben de medicina, ¿qué pasa a veces? ¿Estamos enfermos? ¿Pero qué? No lo sabemos. ¿Y cuándo lo sabemos? Cuando nos examinan. Y dijo la señora, 400 de azúcar. Ay, yo tan escasa de azúcar que estoy en la casa y mira ¿dónde la trae el azúcar? Colesterol, ácido, pero si yo no siento nada, yo me siento, y el examen está revelando la condición de tu cuerpo. Pero tu estado de ánimo es tan bueno que ¿qué? Que la enfermedad, hermanos, más o menos así, no digo que literal, pero más o menos así debería de ser. Después de que estemos en pruebas, y usted con el ácido úrico disparado, los triglicéridos, el colesterol, el esto, el otro, pero usted contento como si nada. Eso es lo que dice Santiago. Tened por sumo gozo, aunque te hayan dicho que te vas a morir. Pero ¿sabe qué pasa? Mucha gente cuando se hace estudios, piensan como a veces pienso yo no quiero hacerme estudios para no saber qué tengo. Porque siento, allá hay varios ahí que son solidarios conmigo. Porque siento que si me dicen, ahora sí me voy a enfermar. Y ahí voy a andar con mis pastillas y mis remedios. Y uno piensa en su mente tratar de vivir engañado en su cuerpo. Porque uno dice, pues ya hasta que Dios diga, hasta ahí. No, hermanos, tenemos que cuidarnos. Pero el someternos a un examen médico nos va a permitir que nos digan, usted tiene esto, esto y esto. Ese salmista en el Salmo 139 es exactamente lo que está haciendo. Y dice, Señor, yo no quisiera creer que estoy sano. Algo debo de tener. Mira, si hay algo de mí de perversidad, hazme un examen, Señor, chécame. Pero nos rozamos. Y cuando nosotros vemos el sufrimiento como algo de gozo, no lo podemos creer, porque nadie se goza con los problemas. Quiero que vayamos al libro de Isaías, y usted conoce la historia del profeta hablando del Mesías, Isaías 53. Usted lo conoce muy bien ese pasaje, porque nos es hablado en otro tiempo de cómo sería manifestada la venida del Mesías. Y todos hemos oído, despreciado, versículo 3, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y ¿qué? No lo estimamos. Está hablando de un siervo sufriente, de un hombre llevado al dolor. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras ¿qué? Y sufrió, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora quiero hacer una pausa pequeña en este versículo 4. No me voy a centrar aquí, pero quiero hacer una pausa. Una de las cosas que más desestabilizan a un corazón, que más
pone a prueba nuestra fe en el Señor son las enfermedades. Porque cuando experimentamos enfermedades, no solamente sufre el enfermo, sufre también la familia del enfermo. Cuando experimentamos enfermedades, se desestabiliza las emociones, la paz del hogar. Viene la ansiedad, viene el temor de que la enfermedad se agrave. Cuando experimentamos enfermedad, viene un desequilibrio económico. Hay que comprar pastillas, hay que pagar estudios, hay que gastar. Y a veces no solamente gasta el enfermo, gasta la familia del enfermo, vienen las deudas, vienen las situaciones en que uno siente, Señor, ya llévame. Ahora imagínese pensar que Jesús llevó nuestras enfermedades. Y usted va a decir, si Él llevó nuestras enfermedades, entonces no tendríamos por qué enfermarnos. No. Para que nosotros podamos desarrollar fe en la enfermedad, Él las llevó a la cruz por nosotros. Aunque nadie se quiere enfermar. Y aunque hoy en día nos enfermemos, esa guerra Jesús la ganó en la cruz. Quiere decir que una enfermedad no podrá quitarte tu salvación, ni la vida eterna. No podrá deshonrarte, de quitarte tu linaje de ser hijo de Dios. No. Satanás te va a hacer creer, intentará que tú creas que como estás enfermo, Dios no te escucha y ya estás pensando muy seriamente que ni hijo de Dios eres. Ese es lo que Satanás va a querer hacer con esa enfermedad. Pero cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, quiere decir que por muy enfermos que estemos, y aún así si llegáramos hasta la muerte, no dejaremos de ser hijos de Dios. No perderemos las promesas de Dios. Seremos llamados hijos de Dios. Seremos aceptados en la patria celestial. Tendremos vida eterna porque Él llevó nuestras enfermedades. Bueno, sigo hacia adelante. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros. Y aquí hago otro paréntesis, porque hay otras doctrinas ahí que quieren confundirnos. Cuando dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, quiere decir que el tormento, aquel tormento que experimenta la gente y aquel tormento que no puede ser controlado con nada en esta tierra, dice que Él lo llevó a la cruz y ese tormento se convirtió en paz para nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Hay paz en nosotros, hay paz en el corazón de aquel que entrega su vida a Jesucristo, porque esa paz no la puede lograr el hombre bajo ningún esquema, bajo ninguna fórmula, bajo ninguna pastilla o sustancia. Esa paz fue derramada en la sangre de Cristo como Cordero, y ahí fue donde Él puso paz para el hombre, por medio de la salvación. Al encontrar nosotros salvación en Cristo, tenemos paz. Somos justificados y tenemos paz por medio de Jesucristo. Y la paz de Dios persevera hasta el fin. Tenemos paz hasta el fin. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Y entonces, este es un complemento de un evangelio. No digo que de una salvación, digo de un evangelio que muchas veces se ha enseñado mal. Nada más quiero aclarar, ya que estoy pasando por aquí. Cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados, quiere decir que todo lo que experimentó de sufrimiento
la laceración física, los azotes, los clavos, la lanza traspasada en su costado. Cuando habla de todo ese sacrificio completo, porque no es que el Señor Jesús se le fue el oxígeno y un infarto y ya. Hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo castigo, hubo peso. La sangre dice que fue derramada, el cuerpo fue castigado, molido, azotado. Y cuando dice que por las llagas de Jesús, cuando todas estas heridas fueron abiertas y expuestas a la luz del momento mismo de la muerte de Jesús, y dice que nosotros fuimos curados. Esta palabra de curación tiene que ver con una sanidad que produce la muerte de Cristo. Y esa sanidad es en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay sanidad. ¿Podemos entenderlo? Claro que sí. ¿Cómo podemos perdonar al que nos ofende? Porque hay sanidad en nosotros. Y la llaga que se abrió con lo que te hizo el que te ofendió, por medio de la sangre de Cristo, al creer tú que Jesús te perdona a ti, tú puedes perdonar y sanas de las ofensas que otro te hace. Por su castigo, por el castigo que Él llevó, por el sufrimiento que Él llevó, nosotros podemos sanar en todas las áreas de nuestra vida. Continúo, porque el tiempo me está apresurando. Dice el versículo 7, angustiado Él, ¿y qué? ¿Sufrió Jesús? ¿Sufrió Jesús? ¿Sufriremos nosotros? No abrió su boca. Estoy en Isaías 53:7. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, ¿y qué? Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Y apoye su lápiz ahí. Jehová quiso quebrantarlo. Dios tu Señor, Jehová nuestro Dios, ha de querer que nosotros pasemos sufrimiento y dolor. No fue Satanás el que lo llevó a la cruz. Él dio su vida voluntariamente en obediencia al Padre. Y Jehová Dios lo permitió. ¿Pudo haberlo salvado? Sí. Cuando Dios habla con Abraham y le pide el sacrificio de su hijo, su único hijo, y Abraham accede, y no fue Satanás, y no fue el tentador, no fue el engañador, fue Dios quien le dice, dame tu hijo. Y cuando Abraham llega al monte y construye el altar y adora a Dios y va a sacrificar a su hijo, hay alguien que no quiere que el hijo sea sacrificado. ¿Quién es? Dios. Y usted va a decir, pero ¿por qué Dios le pide primero que vaya y que lo sacrifique, y cuando ya lo va a sacrificar le dice, detén tu mano? Y ese es Dios. Pero en este Isaías 53 dice, Jehová quiso. Él respiró un sacrificio puro, perfecto, y lo dejó. Y dice la palabra de Dios, Jehová quiso quebrantarlo, y para quebrantarlo lo sujetó a dolores, a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Profecía de la gloria de Jesús en su muerte. Ahora quiero que lea conmigo el versículo 11. Póngase de pie. Ya vimos todo el sufrimiento. Ahora le pido por favor que se ponga de pie. Vamos a leer el versículo 11. Isaías 53, el versículo 11. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Verá el fruto de la aflicción.
Otra vez, leamos todos juntos, versículo 11. Pueden sentarse, hermanos. Dice el autor, nos está hablando de Jesús, el siervo en la carne como hombre, muriendo como cordero. Dice, cuando ha terminado todo ese sufrimiento, cuando ha pasado todo ese castigo, todo ese dolor, todo ese quebranto, dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién lo verá? El cordero sacrificado. El Hijo de Dios muerto en la cruz verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuántas de las que están aquí son madres o han sido madres? Y cuando les dijeron que estaban embarazadas, si me equivoco, los hermanos que saben de la medicina me corrigen. Los primeros 3 meses son los agobiantes. Y es cuando todo el cuerpo cambia. Y es cuando la mujer de la nada se vomita, se duerme, se cansa, se marea. Y hay toda una lista que dice la ciencia médica que experimenta el cuerpo humano. Luego viene la segunda etapa. Y la segunda etapa es una etapa de estabilización, donde pareciera que esos primeros síntomas desaparecen y ahora ya la mujer y su cuerpo saben de su estado y hay una estabilización. Y viene una tercera etapa, que es la etapa previa al nacimiento del bebé. Y entonces es que cuando con mayor intensidad el producto se da vuelta en el vientre, pega, dicen las hermanas, patean, se acomoda. Y el producto y el cuerpo se están alistando para el alumbramiento el día de la llegada. Y finalmente llega el día. Y llega el día de la sentencia de Génesis 3:15. Con dolores de parto. Y llega el día del parto. Yo no soy mujer, no he dado nunca luz, nunca he estado en un parto, pero dicen que los gritos se oyen. Los hermanos que trabajan en las ciencias médicas y que les ha tocado atender no uno, sino muchos partos, pareciera que todo es igual, ¿verdad, hermanos? Y la mujer se quiere comer hasta el colchón donde está. Por lo menos eso nos han vendido en la televisión. Hay algunas hermanas que no pasaron por ahí, fueron directo a una cesárea. ¿Cuántas de las que están aquí pasaron por el parto? Levanten su mano. Valientes hermanas, felicidades. Porque sufrieron los dolores de parto. Y no es que diga alguien, no, yo estaba sentada comiéndome una jícama y de repente, nació.
¿Verdad que no? Y lo estoy diciendo con mucho respeto. No es de que usted estaba de repente acostada y dice, me cayó un sueño y estaba yo tan dormida y amaneció y que veo a mi hijo que había nacido. ¿Pasa así? Quisiéramos que así fuera, ¿verdad? Bueno, las hermanas que... Y ni siquiera ha nacido. Y empieza. Y usted dice, pero si yo lo vi en el ultrasonido chiquitito, y ahora siento que es un gigante aquí a la hora de nacer. Pero viene algo. Algunas personas tienen que hacerles varios procedimientos durante el parto. Los médicos que saben de esto sudan, sufren y están ahí y los gritos y hay toda una situación, pero después viene la dulce calma. Cuando le enseñan el bebé a la mamá. ¿Y qué dice la mamá? Ay, este niño me costó. Sentí que me morí 3 veces. Y todavía la mamá le dice a uno cuando crece, si supieras lo que sentí yo, y uno está ahí. Pero cuando usted ve a su hijo, hablo de la mujer, cuando usted ve a su hijo junto a usted y usted lo abraza y llora, lo besa y usted ve el fruto de su aflicción ahí. Cuando Jesús mira a un pecador rendido ante la cruz, creyendo en el sacrificio, dice que ahí ve el fruto de su aflicción y queda ¿qué? Satisfecho. Por eso la Biblia habla de una fiesta en el cielo por uno. No dice que por 5,000. Dice por qué. Por uno. Es el fruto, el resultado del sacrificio perfecto en la cruz. Y Jesús le está diciendo al Padre, aquí está. Valió la pena mi sufrimiento. Y puede ser llamado ahora hijo tuyo. Y usted tiene entrada no por sus méritos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y la obra está completa cuando usted entrega su vida al Señor, rinde su vida al Señor, se arrepiente de su pecado, confía en Jesús como Salvador. Y entonces Él dice, satisfecho estoy. Valió la pena esta aflicción. Y termino en el Evangelio, antes de ir al Evangelio, la carta a los Romanos. Termino en la carta a los Romanos, capítulo 5. Versículos 1 al 4. Voy a pedirles así sentados que leamos Romanos 5, versículos 1 al 4. Dice así, quizás usted lo sabe de memoria. Romanos 5. Justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí. Eso es el sacrificio de Jesús. Por medio de Él tenemos que entrada. Y nos gloriamos de esa esperanza que es la vida eterna. Y que el Señor Jesús dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estamos contentos y gloriosos con Jesucristo por la esperanza
de que estaremos, salud, ante la gloria de Dios. Versículo 3. Ahora sí, 3 y 4. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Y no solo esto. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo con estas palabras a la iglesia? El sufrimiento puede ser mucho. Las tribulaciones pueden ser de lo más pesadas que podamos cargar. Pero nos tenemos que gloriar, porque esas tribulaciones van a dar fruto. Y cuando veamos el fruto, quedaremos satisfechos, contentos, de decir: gracias, Señor, gracias. Valió la pena haber pasado por aquí. Sufrí, me desgasté, me debilité, lloré, pero valió la pena haber pasado esta tribulación, porque ahora puedo entender lo que antes no entendía. Ese es Job. Ahora puedo conocer lo que antes no conocía. Ahora puedo gloriarme en lo que antes no podía gloriarme. Ahora puedo entender que todo este proceso de tribulación me trajo paciencia. Quiero terminar con esta ilustración. Y dije una ilustración, no es un hecho real, es una ilustración. Había un hombre que andaba buscando en un paseo una taza para regalarle a su esposa a su regreso del viaje. Y no encontraba la taza, y anduvo viendo entre tazas. Y él quería una taza maravillosa, genial. Hasta que el vendedor de la tienda le dijo: bueno, veo que usted revisa detalladamente cada taza. ¿Qué es lo que busca? Dice: quiero una taza hermosa para llevarle de recuerdo a mi esposa a mi regreso. Y aquel hombre le enseña una taza y dice: tengo esta taza especial, hermosa, véala. Y entonces aquel hombre agarra la taza y le dice a la taza, por eso dije que es una ilustración, no es un hecho real. Nadie habla con las tazas. Y le dice a la taza: ¿por qué debes tú estar en mi casa? ¿Por qué debo yo de comprarte? ¿Por qué eres una taza tan hermosa? ¿Por qué eres tan especial? Y la taza le contesta: hace un tiempo, si tú me hubieras conocido, yo era barro, rojo. Vivía feliz, rodeada de árboles, el sol, la naturaleza. Pero un día alguien me tomó y me llevó a un lugar y me empezó a dar de golpes en una mesa. Y yo le dije: ¿por qué? Yo no te pedí que me traje, yo era feliz donde estaba. Y entre más le decía, más golpes me daba. Finalmente un día me dejó y yo dije: ya me devolverá a mi lugar donde yo estaba. No. Me subió a una mesa que daba vueltas. Me empezó a poner presión con su mano y a picarme, y luego me agarraba y me azotaba otra vez y así duré toda mareada y todo. Le dije: yo ya me cansé. Y parecía que entre más le decía que no, más hacía conmigo. Y cuando terminó y que yo pensé que me desecharía, me metió a un horno de fuego. Y entonces sentí que me iba a morir. Y yo tocaba la puerta del horno y le decía: ya no quiero, ya.
Y él me decía, no. Y yo seguía luchando ahí en el horno y pensé que me iba ahora sí a morir. Y cuando sentí que me desmayaba, me sacó del horno y dije, por fin ya se acabó mi sufrimiento. Y me siguió dando azotes en una piedra. Muy seriamente le dije a aquel hombre que estaba azotándome, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué te he hecho yo? Yo no te he hecho nada. Yo estaba feliz en mi campo, en la tierra. Déjame ser como era antes. Yo no te he causado ningún mal para que me trates así. Y de castigo me volvió a meter otra vez al horno. Cuando sentía que iba a morir me sacó. Y yo pensé que había sido porque le había reclamado. Ya no le reclamé, pero le dije, si tú tienes algún problema con tu vida, arréglalo tú, no te metas conmigo. Y me empezó a echar pintura con una brocha. Y yo dije, yo creo que ya quiere silenciarme, ya quiere callarme. Y me pasó la brocha muchas veces y me embadurnó de pintura. Y entonces fue cuando exploté y le dije, mira, ya he aguantado golpes, ya he aguantado calor, ahora estoy con estos solventes sobre mí, ¿por qué no te los pones tú? Y me castigó y me echó un horno más caliente que el anterior. Finalmente me sacó del horno y le dije, eres un inhumano, un cruel. ¿Por qué no te metes tú al horno conmigo? ¿Por qué no te metes tú la pintura juntamente conmigo? ¿Por qué no te das golpes tú juntamente conmigo? Para que sepas lo que se siente. Y entonces me trajo un espejo y por primera vez habló. Y me puso el espejo y me dijo, ¿qué ves? Y cuando vi el espejo, miré una taza hermosa, brillante. Vi una joya de arte y le dije, ¿en verdad ese soy yo? Ese eres tú. Tú no tenías valor ahí donde estabas. Tú no serías apreciada por nadie ahí donde estabas. Pero ahora yo te he dado valor. Cada golpe, cada paso que hice contigo fue para que llegaras a tener esta imagen. El deseo de mi corazón era que tú tuvieras este rostro y pudieras brillar. Y aquella taza le dice a aquel comprador, así es que si usted ve en mí mi belleza, mi majestad, se la debo al que trabajó en mí e hizo de una tierra inútil este objeto de gran valor. Amados hermanos, las tribulaciones, los sufrimientos, las aflicciones son así. Son golpes. Son tiempos de resistencia. Son tiempos de dolor. Y que nos causan mucho sufrimiento y malestar e incomodidad. Pero Dios está trabajando con nosotros. Y nos quiere presentar ante el Padre hermosos. Una novia hermosa, su iglesia. Una hermosa novia de gran valor. Por eso, como barro en manos del alfarero, dispongámonos a sufrir como soldados de Jesucristo, por amor del Señor. Y todo lo que es sufrimiento y dolor tiene valor, tiene precio. Y es de gran hermosura para Dios, de olor suave, el ver que alguien se deja ser moldeado por las aflicciones.